Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo especial de entrevistas del Litoral, en el que nos proponemos conocer a los principales precandidatos a concejal de la ciudad de Santa Fe y a diputados nacionales que van a participar y a competir en las próximas elecciones primarias del 13 de agosto. En esta oportunidad, nuestro entrevistado es Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Él, bueno, es candidato a gobernador, fuiste ministro de Defensa en la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner y ahora precandidato a diputado nacional por el PJ. Me acompañan también tres pesos pesados de la sección política del Litoral, Luis Rodrigo, Mario Cáfaro y Emerio Agretti. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, los invito a comenzar una charla con Agustín. La propuesta es poder conocerlo un poco mejor y ver qué iniciativas tiene él para acercar al Congreso de la Nación en caso de ser elegido diputado. Competís en una interna con la ex jueza penal Alejandra Rodenas, dentro del Partido Justicialista. Y bueno, un poco la pregunta es si te han dejado solo un poco en la interna del justicialismo, teniendo en cuenta que esa lista que ella encabeza tiene un poco el apoyo de los senadores, de algunos gremios. ¿Qué pasó con la unidad del justicialismo que tanto se buscaba para esta elección? Bueno, yo creo que la unidad del justicialismo se garantizó en el Congreso partidario, en donde se definió que el justicialismo iba a ir en un único frente en las elecciones de octubre de este año. Era absolutamente previsible que hubiese paso, que hubiese primarias. Es cierto que hay una gran parte de la dirigencia política que está apoyando la otra lista. Me preocupa muy poco. La verdad que yo creo que el peso de los dirigentes políticos condiciona poco a la hora de las decisiones electorales que toma el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo estoy muy conforme con la lista que hemos conformado, con los apoyos que hemos conseguido y estoy muy confiado en la propuesta política que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros somos Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana es una propuesta que va a tratar de llevar en el marco de la campaña electoral, de poner en la agenda pública la problemática cotidiana de los argentinos, las historias de vida comunes de los ciudadanos de a pie, que creo que muchas veces no tienen espacio en la discusión política, en la discusión electoral. Somos una propuesta política claramente opositora al gobierno de Mauricio Macri, no tenemos nada que ver con el modelo económico neoliberal que gobierna hoy en la Argentina, no tenemos punto de contacto, queremos ir al Congreso a ponerle freno a este modelo económico neoliberal y somos una propuesta política referenciada en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, reconocemos ese liderazgo y yo creo personalmente que Cristina hoy representa la esperanza de millones de argentinos de volver a estar mejor. Esa es la pregunta. Vos sos el candidato más conocido de los 50 y pico, creo que además tenés... Sí, una vergüenza lo de los 50 y pico, ¿no? Bueno, está bien, pero... Digo, esto es así, digamos, ¿no? Porque Porque además fuiste jefe de bloque mucho tiempo, digamos, de jefe de bloque kirchnerista mucho tiempo en el Congreso. Ahora, ¿vos sos el futuro o querés volver al pasado? ¿Cuál es la referencia que hay que hacer? Porque sí, queremos ponerle freno a esto y queremos volver al proyecto de Cristina. Bueno, nosotros decimos claramente para volver a tener futuro. Lo que yo creo que la Argentina ha perdido en este año y medio es la dimensión de futuro. Lo han perdido los argentinos en términos individuales. Te levantás todos los días y sentís que mañana vas a estar peor. Y que hoy estuviste peor que lo que estuviste ayer. La semana de los argentinos es un cúmulo de malas noticias. Un día te enterás que le sacan las pensiones a los discapacitados, otro día que eliminan el plan Progresar, otro día que tu mamá, que quedó viuda hace 30 años, tiene que volver a hacer el trámite para certificar esa viudez, vas a cobrar el aguinaldo y resulta que te aumentan los precios de la canasta básica y los precios de los alimentos, después te vuelven a aumentar porque aumentó la nafta y el gasoil y después te vuelven a aumentar porque aumentó el dólar. Entonces me parece que la sensación que yo percibo de los santafesinos es que esa dimensión de futuro es una dimensión de futuro que está claramente cuestionada, que la sensación
que tienen los santafesinos y los argentinos es que desde que asumió Macri todos los días están un poco peor que ayer. Y hay Entonces claramente que lo que nosotros estamos planteando es una propuesta, una nueva esperanza, tratar de construir una nueva esperanza para el pueblo argentino. Hay posibilidades, decía, de una alternativa a este gobierno, porque cuando uno recuerda las propuestas de los ex candidatos a presidente, aquel debate entre Macri y Scioli, uno revisa los nombres de una gestión, de la otra, y advierte que hay posiciones comunes muchas veces y diagnósticos que no pocas veces eran compartidos, uno se imagina si había espacio para alguna otra cosa, más allá de las barbaridades que muy bien enumeraste respecto de las cosas que se califican desde el Gobierno Nacional como errores. ¿Hay posibilidades concretas para la Argentina de un modelo distinto de lo que hemos visto y que sea mejor que el kirchnerismo? Yo, miren, lo que quiero decirle es lo siguiente. Si eso que vos decís que es el único camino, o que se puede presentar como el único camino, que es este, lleva a los argentinos a la opción de que tenés que pagar la luz o comer, la política no sirve para nada. Porque si la opción que la política le da a los ciudadanos santafesinos, a los ciudadanos argentinos, es que o pagás la luz o comés, hay algo que está mal. Tampoco parece tan bueno que no pagar la luz. No, bueno, por eso te digo, pagar la luz o comer. Si esa es tu opción... Lo que pasa es que las tarifas, con anterioridad a esto, y no quiero hacer un debate de las tarifas, sino que lo pongo como ejemplo, eran un chiste, sobre todo en Capital Federal. Acá en Santa Fe era un chiste, era un chiste en Capital Federal y no era un chiste en la provincia de Santa Fe porque la EPE se quedaba con la plata. Digamos, Camesa le vendía la energía a la EPE, a la EPEC, a Edenor y a Edesur al mismo precio. La EPE acá, con una decisión política, cuestionable o no, pero es una decisión política, lo que hacía es, la energía barata que compraba no te la vendía barata a vos como usuario residencial, sino que se quedaba con ese diferencial para hacer obra de infraestructura. Eso fue el discurso. Entonces, ahora, igual Córdoba, digo, porque me parece que hay una diferencia. Una cosa es que hubo energía en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, donde muchos... con un cable alimentás a mucho, y otra cosa en provincias extensas, digo, más allá Bueno, sí, también tenés provincias extensas en otros lugares de la Argentina y acá en la provincia de Santa Fe tenemos la energía más cara de la Argentina. Entonces, algo intrínseco a la provincia hay, pero bueno, en términos generales, yo creo que la política de subsidios, que es a donde apuntaba tu pregunta, la política de subsidios tenía un objetivo, constituirse en un salario indirecto para todos los argentinos. El problema era que llegaba a todos, ¿no? Bueno, pero no solo a quienes lo necesitaban. Bueno, pero cuando vos generás políticas universales, También cuando hicimos la juventud... También terminaba gastándose el gas en hermosas piscinas y en otros lujos que era muy malo que los argentinos pagaran, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que esa reflexión es como impugnar el programa de inclusión jubilatoria porque una señora, esposa de un terrateniente que tenga 1000 hectáreas en algún lugar de la Argentina, se haya incluido en el programa de inclusión jubilatoria por las amas de casa. Porque lo que suele suceder es que cuando vos empezás a poner restricciones, dejás afuera una cantidad de gente que lo merece. Entonces a mí no me parece que es válida esa impugnación. Vuelvo a intentar explicar. La política de subsidios tenía como destino fundamentalmente generar un salario indirecto y ser fuertemente distributiva, porque no era que no se pagaban, digamos, no, lo que generaba esa política de subsidio era que se pagaba de otra manera y se pagaba desde la torta impositiva. Y la torta impositiva es mucho más equitativa desde el punto de vista de los ingresos que pagar en función del consumo. Donde mejor se explica... El déficit fiscal en buena medida se explicaba por entonces, no ahora, por entonces por esas tarifas. Y en los niveles, voy a usar una palabra cara al kirchnerismo, los niveles de dependencia energética de la Argentina fueron altísimos, son altísimos. Bueno, me parece que tenés una mirada equivocada, no la comparto, ¿no? Yo creo que el problema del déficit fiscal hoy justamente de la Argentina, y siempre los problemas de los déficits fiscal no se explican desde el lado del gasto, sino se explica del lado de los ingresos. Entonces lo que hoy tiene la Argentina
es un nivel de recesión económica enorme, producto del bajo crecimiento económico. Entonces tiene un déficit fiscal autoinfligido. A ver. ¿Autoinfligido por qué? Porque redujeron impuestos a los sectores más poderosos de la economía y porque estamos en un franco proceso de recesión económica. Lo que a nosotros nos permitía llevar adelante una política de subsidio fue justamente los niveles de recaudación impositiva. Y los niveles de recaudación impositiva tenían que ver con el crecimiento económico. Y en la Argentina el crecimiento económico está traccionado fundamentalmente por el consumo y por el mercado interno. Entonces a mí me parece, sin ninguna duda, el año pasado, por ejemplo, un año de bajo consumo, el 75% del PBI se debe al consumo. Entonces yo no creo que eso sea así. En cuanto a la dependencia energética, lo que pasa es que cuando vos creces al 9% anual durante una cantidad de años consecutivos, consumís más energía. Si consumís más energía, bueno, te pasa la situación distinta. Durante los 90 nosotros el gas se lo regalábamos a Chile. Se lo regalábamos a Chile. ¿Por qué? Porque sobraba gas en Argentina. ¿Por qué se consumía menos? Porque había bajo nivel de crecimiento económico, bajo nivel de industrialización. Entonces me parece que la ecuación hay que mirarla en términos integrales, pero yo sí creo que se puede seguir manteniendo la política de subsidio. Es más, si llego al Congreso de la Nación, mi primer proyecto va a ser plantear congelamiento de tarifas para el año 2018. Porque ya el esfuerzo entre el 2016 y el 2017 lo hicimos nosotros. Nosotros, digo, todos los argentinos lo hicimos, que pagamos los aumentos de tarifa. Que lo haga el gobierno en el 2018. Agustín. Que el gobierno redistribuya el gasto, que el gobierno redistribuya sus niveles de cómo orienta el gasto y que genere una política de alivio para el conjunto de los argentinos. Agustín, te propongo hacer una pausa. Muy interesante el debate, el contrapunto ya con los panelistas, y este tema da para mucho más, Bueno. Para también que puedas explicar un poco este primer proyecto que ya venís diciendo que vas a llevar al Congreso. Les Con propongo todo hacer gusto. una pausa y en un segundito continuamos. Continuamos en Conociendo al Candidato, en esta oportunidad con Agustín Rossi como invitado. Y bueno, un gran debate también en el corte sobre las tarifas, los subsidios. Comentabas antes de irnos al corte que tu primer proyecto Ajá. en el Congreso de llegar a ocupar una banca sería, Sí. bueno, ocuparte justamente de este tema y ver de congelar las tarifas durante el próximo año. Sí, yo creo que es una necesidad, porque las tarifas no es que sean caras, son impagables. La verdad que si hoy hay el usuario residencial tiene que tener la opción, se le presenta la opción de que paga tarifas o compra comida, es una opción que la política no puede dejarle esa única opción a la sociedad. Y bueno, y además hay 2 años seguidos que venimos absorbiendo, que se vienen absorbiendo los aumentos de tarifas exclusivamente por los usuarios residenciales, por los comercios y por la industria. Que lo absorba el gobierno. Que el gobierno reoriente el gasto. Que baje, que pague menos tasa de interés por las LEVAC. Que busque otros mecanismos y que deje de caer el peso de ese cuadro tarifario en el conjunto de la población. Estamos por encima de lo que aconseja cualquier norma mundial, que dice que el 10-12% de los ingresos de un ciudadano común tiene que estar puesto en las tarifas. Ahora están en alrededor del 20, 21, 22%. Entonces me parece que después de 2 años de fuerte aumento de tarifas que cae en el bolsillo de los trabajadores, que le complica la ecuación económica a los comerciantes, a los industriales, me parece que estaría bueno que en el 2018 se haga cargo el gobierno y que el esfuerzo lo haga el gobierno y no nosotros. El gobierno justificó justamente estos reacomodamientos tarifarios, que es el nombre que se le dio, en la necesidad de hacer sustentable la estructura macroeconómica. La misma cuestión que tiene como contracara el tema del gasto público, ¿no? Vos estabas mencionando la necesidad de reorientar de alguna manera el gasto del Estado. Parte del discurso oficial es que el gasto del Estado está sobredimensionado también como parte de la pesada herencia, así llamada. ¿Cuál sería esa reorientación del gasto que a tu entender sería necesario hacer? Yo creo que el problema del déficit no se resuelve por el gasto, se resuelve por los ingresos. El problema el gobierno no tiene un problema de gasto, que independientemente han aumentado la cantidad de funcionarios, tienen más funcionarios que en la gestión
que en la gestión nuestra, han aumentado la cantidad de secretarías, de ministerios y una cantidad de cuestiones de esas características, pero independientemente de eso, el problema del déficit se resuelve por el problema de los ingresos. Si vos querés bajar el déficit desde el punto de vista de reducir el gasto, lo que vas a generar es más recesión económica. Y además el 90%, 90 y pico por ciento, más, 94, 95% del gasto del Estado es sueldos, jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué significa bajar el gasto? Significa bajar el gasto, digámoslo claramente, significa echar trabajadores. Yo no voy a estar del lado de esa resolución. No, tomo tu expresión. A mí me parece que claramente lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas que vayan en el sentido de orientar la reactivación, la reactivación económica. Bueno, el discurso oficial es que se están generando las condiciones para que vengan las inversiones y de esa manera se reactive la economía. Bueno, yo creo que el gobierno va a reactivar la economía si tiene impulsos claros hacia el mercado interno y hacia el consumo. Si no genera impulsos hacia el consumo y el mercado interno, no va a reactivar la economía. Entonces, si el gobierno cree que la política es esperar que vengan las inversiones, que el tipo que ponga las inversiones hay que dejarle una cantidad de tiempo para que recupere la inversión, para que tenga la rentabilidad y después derrame algo, es la teoría del derrame que nunca sucede. Que nunca sucede. Entonces el problema de los liberales es que siempre quieren resolver el tema del déficit fiscal por el lado de la reducción del gasto. Y la reducción del gasto lo que va a generar es mayor recesión económica. Eso está claro y hay experiencia. Ahora, ¿a quién le cobras impuestos para para parar el déficit? Primero terminá con con el Festival de la Bicicleta Financiera con las LEVAC. Ahí el Banco Central se va a ahorrar una cantidad de miles de millones de pesos que está pagando en intereses, que se lo lleva la patria financiera y que, como las ganancias del Central pasan al Tesoro, ahí tenés una mayor cantidad de ingresos. Y después empezar a retomar, ponerle impuestos a los sectores más poderosos de la economía. ¿Por qué las mineras no pagan retenciones? Explícame por qué. ¿Por qué bajaron el impuesto a los bienes personales? Estas son las cosas que yo creo que el gobierno... O sea, hay que cobrar impuestos a los sectores más poderosos. Al patrimonio, digo, porque a la patria financiera o al sistema financiero, digamos, nadie le ha puesto el cascabel. Digo, más allá de que ahora están haciendo un negocio mayor, como lo estás explicando vos, nadie lograba, ni siquiera han podido cambiar la ley de identidad financiera de Martínez de O, desde el 76. Sí, cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central. Quizás ese sea un debate que tendríamos que haber ido más a fondo, sí. Digamos, porque el sistema financiero se impone a la política, digamos, concretamente, lamentablemente, digo, ¿no? Bueno, hay que tratar de que no se imponga y hay que tratar de generarle condiciones. Nosotros intentamos generarle condiciones, obligamos a un porcentaje de préstamos para el sector productivo, cuando cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central, que los préstamos no sean solamente orientados hacia el consumo, que los préstamos no sean solamente canalizados a través de las tarjetas de crédito, que eran las que tienen garantía de cobro. Uno tendría que aspirar a tener alguna vez un sector financiero que vos vayas con una propuesta de inversión y que no solamente te miren el patrimonio en la última hoja de la carpeta, que es el patrimonio con el cual avalás el crédito, sino que alguien tenga una mirada sobre la viabilidad de ese proyecto, porque es la única manera de que el sector financiero apueste y esté en sentido convergente con el desarrollo del país, ¿no? Me parece que va fundamentalmente por ese lado. Cuando el modelo que diseñó Néstor Kirchner, ¿cuál era? Un modelo de que los argentinos hubiese la mayor cantidad de argentinos con empleo, con salarios que siempre le ganen un poco a la inflación y que tengan un poco más de poder adquisitivo, y generando alivios a ese salario. Uno de los alivios eran las tarifas bajas, de manera tal de que lo que vos no pagabas de luz, lo que vos no pagabas de gas, lo utilizabas para consumir, y eso generaba reactivación económica. Y lo otro fenomenal fue el plan de inclusión jubilatoria. Teníamos el 60% de los adultos mayores jubilados en el 2003 y terminamos casi con el 97%, ¿no? Y eso también generó un alivio para el salario, para la estructura salarial, que te permitía claramente consumir, ¿no? Decía que Guillermo Moreno, hace muy poquito, estimó que en 2012 se había agotado ese modelo de consumo interno y que había
la necesidad, y fue una de las pocas autocríticas que he escuchado últimamente, de replantear eso, de buscar nuevas bases para impulsar la producción. ¿Vos coincidís con ese análisis? ¿Creés que hubo efectivamente una bisagra en 2012? Lo que hubo, nosotros tuvimos desde el punto de vista económico 2 ciclos. Un ciclo hasta el 2008-2009 y otro ciclo posteriormente hasta del 2009 y acentuado seguramente en la segunda etapa del gobierno, en el segundo mandato de Cristina, ¿no? El mundo hasta el 2009, por decirlo de alguna manera, hasta el 2008, sí, 2008-2009, hasta la caída de Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas subprime, era un mundo con crecimiento económico y era un mundo con precio de los commodities altos, y esa ecuación de crecimiento económico y precio de los commodities altos era claramente favorable para la Argentina. El mundo posterior a la crisis de Lehman Brothers fue un mundo que en general estuvo en recesión económica y un mundo en donde permanentemente los precios de los commodities van hacia la baja. La situación, recesión económica mundial y precio de los commodities hacia la baja, te genera la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Es que los bienes que vos tenés que importar, que son desarrollos tecnológicos, no por el producto final, sino para llegar al producto final acá en la Argentina, son de tal volumen por el nivel de crecimiento del país que te hace desbalancear la balanza comercial. Es decir, le vendés al mundo menos de lo que necesitas comprar para desarrollarte. Este fue el segundo, y se notó muchísimo en el segundo gobierno de Cristina. Bueno, entonces yo ahí la mirada que tendría diría, bueno, la realidad es que quizás el proceso de industrialización que impulsamos fue a un ritmo más lento de lo deseable, que tendríamos que haber impulsado más aún el proceso de sustitución de importaciones, generar una mayor energía entre los desarrollos científico-tecnológicos y el sector productivo, lograr una mayor estrategia desde el punto de vista de la industrialización. Bueno, quizás allí hubiésemos tenido que haber apuntado más, pero sí, sin duda que fueron 2 ciclos económicos. A mi criterio, no determinado por la cuestión interna, sino determinado por la cuestión externa. Y yo creo que en ese primer ciclo nosotros pudimos combinar desarrollo del mercado interno con desarrollo del sector exportador. En el segundo ciclo, casi el desarrollo del mercado interno era lo único que te permitía sostener los niveles de empleo y de crecimiento económico, porque el sector exportador estaba con la restricción externa y con la balanza comercial de favor. Y ahí lo escuchamos a Agustín Rossi haciendo un poquito de autocrítica de lo que fue el gobierno anterior. Seguimos en el próximo bloque. Y seguimos conociendo al candidato con Agustín Rossi en esta oportunidad. Ya hemos hablado mucho de política económica, de políticas nacionales. Me gustaría traerte un poco a la arena política territorial y consultarte qué te pareció, qué opinión tenés sobre la renuncia de Ricardo Olivera a la presidencia del PJ en el medio del cierre de listas. Sí, yo lo lamento mucho porque si bien Olivera llegó a la presidencia del partido, no propuesto por nuestro sector, nosotros participamos de esa lista única que se conformó y me parecía que durante toda su tarea como presidente del partido se había manejado con ecuanimidad y con equilibrio, ¿no? Y que era lo que necesitamos en el marco de un proceso electoral interno. Así que la verdad que lo lamento y espero que haya alguna posibilidad de que se revea esa decisión. El Consejo Ejecutivo del partido no se ha reunido para tratar la misma, pero si yo tuviese que aconsejar a alguien, diría que se le rechace la renuncia y que se vea la posibilidad de que siga al frente del Partido Justicialista, porque me parece que venía haciendo una gestión bastante razonable, bastante equilibrada, bastante equitativa. Yo me sentía tranquilo, para decirlo de alguna manera, con Ricardo como presidente del partido, ¿no? Entonces, si no hay ninguna posibilidad, que espero que el que asuma también dé esas mismas garantías de equilibrio, ¿no?
¿Los ves a la dirigencia justicialista muy cómoda en la oposición en la provincia? ¿Se han acostumbrado a ser oposición cuando fueron un partido de poder toda la vida, de mucho tiempo, Agustín? Yo creo que el peronismo en la provincia de Santa Fe tiene que ser un partido claramente opositor. ¿Y lo es? Bueno, yo intento que sea. Yo intento que el peronismo tenga que ser un partido opositor a nivel provincial y a nivel nacional. Y me parece que nosotros tenemos que trabajar para constituir una alternativa de gobierno para las elecciones del año 2019 y poder gobernar de vuelta la provincia. Un partido político tiene que tratar permanentemente de llegar a gestionar, hasta inclusive no solamente por la lógica de la alternancia de la democracia, sino porque también, si no te pasa que una generación de cuadros y dirigentes políticos nunca tuvieron la posibilidad de gestionar, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros, este va a ser el tercer periodo, 12 años que estamos fuera del gobierno de la provincia, así que mis esfuerzos van a estar puestos para que el justicialismo pueda volver a gobernar la provincia en el año 2019. Me parece que hay que hacer una estrategia mucho más pensada de lo que hemos hecho en los últimos tiempos. Quizás el año que viene, que no es un año electoral, sería buenísimo que lo dediquemos a construir un programa. Digo, un programa que permita después que los candidatos o el candidato o la candidata se atenga a ese programa. Que digamos claramente, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Banco de Santa Fe? ¿Qué vamos a hacer con la Empresa Provincial de la Energía? ¿Cuál va a ser nuestro plan de infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con el norte de la provincia? ¿Cuáles son los núcleos de desarrollo industrial que vamos a potenciar en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál va a ser la estructura impositiva de la provincia de Santa Fe? Y en este Me armado... parece que eso tendría que, en un año no electoral, tendría que ser una buena idea, y por eso creo la importancia de que Ricardo pueda volver a ser presidente del partido, porque me imagino desarrollos o debates amplios en las distintas regiones de la provincia de Santa Fe para tener un plan común, aprobarlo en un congreso partidario y decir, bueno, independientemente de quién sea el candidato a gobernador, lo que va a hacer es esto. Quería consultar en este armado hacia 2019. Sí. ¿Cómo ves hoy la ausencia de Omar Perotti en el armado de este momento, digamos, de cara a las próximas elecciones? Bueno, no la veo, no se lo vea, pero no. Pero bueno, ¿qué opinión? Sus amigos principales están participando, digamos, ¿no? En una de las listas, así que, pero no creo que sea un hecho determinante, que me parece que hay una elección de diputados diputados nacionales. Bueno, será una decisión de él, y que tendrá que explicar él por qué tomó esta decisión. No tengo mucho más para decir, ¿no? Yo la última, hacía mucho que no hablaba, y hablé telefónicamente con él previo a la realización del Congreso Partidario. Ustedes se acuerdan que en el Congreso Partidario había algunos grupos que alentaban que nos partiésemos. Exacto. Y él me dijo que no estaba de acuerdo con esa posición. Y bueno, nada más que eso. Más allá de que se haya encontrado una fórmula aquí para evitar esa ruptura no deseada, ¿existe algo que se pueda llamar el justicialismo santafesino? Porque uno ve una, no sé si convivencia, pero una coexistencia a lo mejor con reglas acordadas entre corrientes ideológicas bastante distintas, hasta opuestas, ¿no? ¿Puede haber algo que se llame el Partido Justicialista de Santa Fe en el futuro inmediato y que tenga una identidad partidaria reconocible como tal? Bueno, me parece que cuando uno mira hacia el costado estamos mucho mejor que los otros, digamos, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Porque el Frente Progresista, el Frente Progresista, ¿durante cuántos años estuvieron aliados? Como 20 años aliados socialistas y radicales se pelearon. Dentro de Cambiemos, a una de las listas no se la dejaron presentar. Así que nosotros, te diría que estamos espectacular, casi. Y Cristina Fernández jugando como candidata. Con respecto a eso. ¿Cómo? No, digo, Cristina Fernández jugando incluso como candidata, participando activamente en la vida política del partido. ¿Es un factor aglutinante como ella hubiese querido o es un factor de dispersión como se está dando a nivel nacional? Bueno, me parece que a nivel nacional es claramente un factor aglutinante.
Bueno, pero si el no pudo ir ni siquiera dentro del partido. 95-98% de la dirigencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, inclusive su presidente del partido, están apoyando a Cristina. Sí, pero armó lista por fuera del partido. Bueno, tiene toda una explicación, pero si la pregunta es sobre la figura convocante de Cristina... Sí, y a los efectos de Santa Fe específicamente. Me parece que sin duda que es una figura súper convocante, ¿no? En Santa Fe, bueno, me parece que hay un peronismo que es claramente kirchnerista, como el que representamos nosotros, y hay otros sectores del peronismo que no son kirchneristas, que lo dicen, algunos más intensamente, otros más suavemente, y ese es un dato de la realidad. Quizás adelantándome quizás a esta pregunta, yo le decía que lo importante era construir un programa, ¿no? Porque un programa lo que hace es que estas cosas que aparecen a veces difusas, estas fronteras que aparecen difusas, aparezcan más claras y que el compromiso que uno obtenga ante el conjunto de la sociedad sea mucho más evidente, más manifiesto y que la sociedad misma te pueda llegar a interpelar, ¿no? Al kirchnerismo no le fue muy bien en la provincia de Santa Fe en las últimas elecciones. ¿Ves que algo puede cambiar de cara a las próximas? Bueno, en las últimas elecciones no me parece que no fue mal. Bueno, Omar no Perotti lograron ganó ganar la elección espacio. de la senaduría encabezando una lista que tenía Frente para la Victoria. Sí, bueno, pero no... Y Omar Perotti sacó el 29% siendo candidato por el Frente para la Victoria. Y casi igualó las elecciones. Te podría chicañar diciendo que después no integra en Buenos Aires, en Claro. el Senado no está allí, digamos. Bueno, pero... Sí, no representa el sector. Digo, para sí, decir, digo, para... pero para decirlo claramente, yo no estoy... No es una chicana para No, conmigo. digamos, no. Lo que quiero decir es que el peronismo fue como Frente para la Victoria en las últimas elecciones y sacó en las elecciones provinciales un 29%, sacó un 30 y pico % cuando Daniel Scioli fue candidato en la primera vuelta y se llegó al 45% en la segunda vuelta en la provincia de Santa Fe, que me parece que es un numerito, digamos, ¿no? Es un número más que considerable. Esta me parece que es la situación, así que yo no me animaría a decir que no fue mal. Bueno, no ganamos la gobernación, bueno, listo. No le ganamos a Macri la segunda vuelta en la provincia de Santa Fe, sí, es cierto, pero sacamos el 45% en la segunda vuelta. Yo no me animaría a sacar la conclusión de decir esta provincia es no kirchnerista con el 45% de los votos. Es mucho más de lo que sacó Lichi, es gobernador de la provincia de Santa Fe. Creo que un elemento de lectura interesante del resultado de estas elecciones es que justamente hay un kirchnerista puro visto como tal al frente de la lista, que no es el caso ni de Perotti ni de Scioli. Sí el caso de Rossi, en las buenas y en las malas, hay que decirlo. Sí, Entonces, sí. creo que esto es lo que nos va a permitir medir cuánto mide el kirchnerismo en Santa Fe, ¿no? Bueno. Les propongo hacer una pausita y seguimos enseguida con esta reflexión de Merio y bueno, a ver qué es lo que piensa Agustín Rossi. Ya nos reencontramos. Continuamos charlando con Agustín Rossi. Merio, había quedado una reflexión abierta del bloque anterior, si querés repetirla para poder escuchar qué piensa Agustín. Sí, una reflexión planteada de manera de interrogante. De interrogante, sí, la visión de Agustín. Calificándolo a él como un kirchnerista de pura cepa, por lo menos en la percepción general, Sí. cosa que decía no sucedió ni con Scioli ni con Perotti, pero que... recordemos que Rossi en su momento, cuando también hubo un estado de ánimo popular bastante marcado de sentido negativo hacia el kirchnerismo, el conflicto con el campo, la retención agropecuaria, algún tomatazo de por medio, también hay que decirlo. Bueno, Rossi es de quienes siguió poniendo la cara y defendiendo su postura. Así que es percibido para bien y para mal como un referente del kirchnerismo de pura cepa. Eso puede jugar a favor o en contra. O puede ser, bueno, realmente el termómetro definitivo de ver cuánto kirchnerismo queda en Santa Fe. Me reía por lo de los huevazos, digamos, ¿no? Huevazos, tomatazos. Eran huevazos, Tomatazo, Tomatazo, digamos. Era la ensalada completa. Milagro Sala está presa por eso, a mí me... Tengo Hay colección, un par de digamos, causas ¿no? más. Sí, Bueno, Hay un no par de solo causas por más. eso. No le va a pasar nada a tengo Agustín, quédese tranquilo. Los de acá no tienen ni acá, digamos, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe.
No, a mí me parece que las elecciones del 2011, del 2015 tenían la singularidad que había unas listas únicas. Digamos, Omar Perotti fue senador, claro, acompañado por Marcos Clery, un dirigente de la Cámpora, encabezando la lista de diputado nacional. Digamos, ¿no? Entonces me parece que... Y con Scioli de candidato a presidente, ¿no? En ese escenario. Pero bueno, sí, se podrá hacer ese análisis que usted dice, se podrá hacer. Sí está claro que nuestra lista, la lista de Unidad Ciudadana, es una lista clásicamente kirchnerista. Claramente kirchnerista, nítidamente kirchnerista. Eso es lo mejor y lo peor que puede decir como eslogan de campaña. Es lo mejor y lo peor que puede decir. Bueno, para usted podrá ser lo peor, para nosotros lo decimos orgullosamente. En términos de marketing electoral, estrictamente. Yo me siento orgulloso de ser lo que soy, me siento orgulloso de haber integrado el gobierno de Néstor y Cristina durante 12 años. Me siento orgulloso de haber integrado un gobierno que, entre otras cosas, mejoró el poder adquisitivo del salario en un 30%, generó millones de puestos de trabajo, se abrieron nuevas empresas, implementó la asignación universal por hijo, nacionalizó las AFJP, implementó la ley de movilidad jubilatoria. Y tiene muchas causas de corrupción abierta también ahora. ¿Quién? Algunos referentes del kirchnerismo. Bueno, a mí me parece que eso es parte de la campaña política, de la estrategia política del gobierno. La verdad es que usted con el tema de la corrupción tiene que separar la paja del trigo. Cuando algún funcionario que ha dejado de ser funcionario, la justicia así lo requiere, va y da la respuesta que la justicia le requiere. Ahora, eso no puede dejar de ser óbice para no evaluar y no ver claramente que hay una persecución judicial del partido judicial para con el kirchnerismo, para con Cristina, sobre todas las cosas. Entonces a mí me parece que eso está absolutamente claro y creo que fundamentalmente la gente cada vez lo tiene absolutamente más claro. Hoy, Diputados en la Nación vive la posibilidad de enfrentar el debate para quitarle fueros a Julio De Vido. Sí. Tu posición frente a esa hipótesis de un pedido de desafuero de la justicia. Macri fue presidente procesado. Sí. Nadie le pidió que no sea candidato a presidente. Los fueros, que lo único que te impiden los fueros es que vayas preso. Ahora vos teniendo fueros te pueden investigar, podés ir a declarar, te pueden tomar declaración obligatoria, podés ir a juicio oral y público, te pueden condenar, lo único que no pueden hacer es llevarte preso porque se privilegia el hecho de que fuiste electo por la voluntad popular y tenés que estar presente para legislar. Entonces me parece muchas veces la sociedad ve eso como una suerte de protección corporativa. Bueno, no es así. Me parece que claramente no es así. Y yo no tengo ningún problema en decirlo. A mí me parece que este pedido de Stornelli, ex jefe de seguridad de Boca, cuando Mauricio Macri era presidente de Boca, tiene una única razón: el ascenso de Cristina Fernández de Kirchner en las encuestas en la provincia de Buenos Aires. No hay otro motivo, porque solamente explicándolo desde ese lugar podés entender que ni siquiera le tomás declaración indagatoria. Antes de tomar la declaración indagatoria le pedís prisión preventiva. Sigo con De Vido. La proximidad entre De Vido y López no le crea ninguna duda. A mí no me tiene que crear dudas la proximidad de Vido de López. Dije que la justicia tiene que actuar y que lo tiene que hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, esta justicia que te saca una declaración de esta característica a mí me genera más duda que certeza. Pero la justicia argentina está acostumbrada a investigar el poder cuando se va. Sí, lamentablemente, o sea, a lo mejor después le va a pasar esto a los macrismos dentro de 3 o 4 años también, ¿no? Me parece que esto es un debate pendiente en la Argentina también, digamos. La justicia argentina tiene que dejar de funcionar como un partido político. Bueno, sí. Entonces, pero, acá la política debería dejar acá que vos lo tengas a Bonadío como un juez que investigue las causas de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que un juez que ha hecho manifiesta su enemistad para con Cristina,
me parece que es poco creíble, ¿no? Que Stornelli salga con la relación de Stornelli con el presidente Macri, salga a pedir prisión preventiva antes de la indagatoria, que es una instancia que se le da a cualquiera, la declaración indagatoria, y que el primer dirigente político que inmediatamente de que sale Stornelli sale a apoyar ese pedido de previsión preventiva al presidente Macri, que es el jefe de campaña de Cambiemos, muchachos, es parte de la campaña. Esta es la realidad. Si Cristina no sería candidata y si Cristina no iría también en las encuestas, bueno, capaz que otro sería el motivo, ¿no? En la provincia de Santa Fe, ¿quién es la oposición a Macri? Nosotros. El discurso tuyo y de Contigiani es muy igual casi. Bueno, será Contigiani opositor, ¿sabes? Yo me defino, si quieren la oposición a Macri, nosotros somos opositores a Macri. No tenemos ningún punto de contacto, pero no soy opositor desde ahora. Como yo me imaginaba que íbamos a tener un proceso de bloqueos mediáticos los dirigentes del kirchnerismo, me tomé el trabajo de grabar un video por semana que está en mi página de Facebook desde el 9 de diciembre del 2015, que fue el video número 0 que grabé en el Ministerio de Defensa. A partir de ahí, tengo todos los sábados publicado un video. Entonces, allí está fijada mi posición, no desde ayer, sino desde la primera semana de que Macri fue presidente de los argentinos. Así que claramente nosotros somos una fuerza política opositora y no tenemos punto de contacto con el gobierno nacional. Porque 54 listas en la provincia, casi 50 son opositoras. Digamos, esto, bueno, eso está bien. ¿Cómo sabes que las de UNITE son opositoras? ¿Qué sabes? No digas esas cosas. Si no sabes qué representa, quiénes son, son listas que no han hecho una propuesta política, que no conocen los candidatos. Pero huele a otra cosa. Está bien, está en tu lista y está esa, están dando vuelta o no dentro del cuarto oscuro. Dentro del cuarto oscuro son 54 boletas. ¿No gusta o no, Agustín? Está bien. Yo creo que te digo que desde el punto de vista político no podés hablar de que hay 54 listas en la provincia de Santa Fe. Hay 54 listas para las elecciones. Habrá que ver de qué manera se controlan la aceptación de las listas y ese tipo de cuestiones. Pero está claro que si conocer los 54 candidatos a diputados, porque sos un periodista político de uno de los principales... Algunos hasta me asombran. Bueno, entonces, claramente, está claro que estamos en presencia de otra cosa, no de una propuesta política. La verdad es que hay acá dirigentes políticos reconocidos que son candidatos, que te pueden gustar más o menos. Hay 3 frentes importantes en la provincia de Santa Fe. Hay expresiones de izquierda, como la de Carlos del Frade, también importantes en la provincia de Santa Fe. Está el Frente Renovador, alguna cosa más que tienen que ver con la política. Lo otro es otra cosa, digámoslo claramente. Les propongo hacer una pausa y continuamos en un ratito escuchando a Agustín Rossi. Continuamos en Conociendo al Candidato con Agustín Rossi, y acá acompañada por Luis Rodrigo, Mario Cáfaro y Emerio. Estamos ya llegando al último bloque y queremos salir un poco de las cuestiones políticas y conocerlo un poco más como persona, en la intimidad. ¿Qué haces en tus tiempos libres, en los tiempos libres que te deja tu actividad política? Política. Política siempre, es un bicho político. No, bueno, en general tengo 2 hijos más chicos, no tan chicos, digamos, ¿no? Una que ya está en primer año de la facultad y un hijo que está en 4º año de la secundaria, así que ellos me llevan un pedazo de tiempo. El fútbol me lleva otro pedazo de tiempo, soy hincha de River, así que cuando puedo trato de verlo. Me distrae bastante, ¿no? Y si no, algo de actividad física como para cuidarme un poco, ¿no? Y alguna cuestión de alguna película, a veces voy al cine, alguna cosa así. ¿Qué lees últimamente? ¿Qué has leído últimamente? Estuve leyendo Los Supremos, el libro de Irina Hauser, que es un libro bastante interesante.
Después un libro absolutamente recomendable, El hombre que amaba a los perros. Ajá. Sí, excelente. Madura. La verdad que es muy interesante también. Yo lo que quería apuntar por la condición de hincha de River de Rossi, que eso no lo hace menos santafesino, sino que en todo caso obedece a otra raigambre geográfica que es el norte de la provincia. Él es de Vera, si bien fue concejal en Rosario y de ahí saltó al Congreso de la Nación. Bueno, y en el norte de la provincia se es de River o de Boca, no sé de Bueno, al menos Unión era ni de Newell's. en ese momento, En ¿no? aquel momento. Bueno, cumplo este año 58 años, así que nací en el año 59, cuando en esa época en Vera eras de River o de Boca, ¿no? Exacto. Era fundamentalmente. Estudiante, jugaba la Copa Libertadores o Racing o Independiente, pero no mucho más de ahí, ¿no? Así que a partir de eso, bueno, uno no cambia, digamos, ¿no? La estadía en Rosario, ¿no te contaminó de ese clásico que es Central Newell's? Sí, pero era muy fanático de River, digamos, ¿no? Era cuando era chico de los que lloraba cuando perdíamos campeonato, ¿viste? Lloraste años seguidos. Años, 17. Claro. Así que de los que llorábamos cuando perdíamos campeonato, digamos, me amargaba, digamos, ¿no? Así que no me era fácil. Estuve tentado en algún momento y de hecho algunas veces he ido a la cancha de Newell's o a la cancha de Central. Me pasó yo tengo 4 hijos, 2 de un primer matrimonio y 2 de un segundo matrimonio, ¿no? Al varón del primer matrimonio lo hice hincha de River. Y entonces cuando tenía 13 años o 12 años, un día me dijo, de esas crisis, me dice, porque ni siquiera a la cancha puedo ir, dice, porque todos mis amigos son de Newell's o de Central, ¿viste? Y claro, él era hincha. Quedaba solo. Un rosarino de otro pelo. En Rosario, así que al más chico le dije, hacete de que quieras, ¿eh? ¿Y de qué se quiero hizo? cargar con esa responsabilidad y es un fanático hincha de Newell's, Nacho. Claro. Y va a la cancha siempre, tiene su platea y va permanentemente a la cancha. ¿Moderar los fanatismos es parte de un proceso de crecimiento? Y esto te pido también volcarlo a la política. No, a mí me parece que no está mal defender las ideas o algunas cosas con pasión, ¿no? Yo creo que la pasión es un sentimiento noble, no es un mal sentimiento. Uno ama apasionadamente y está bien estar enamorado apasionadamente, quiere a sus hijos apasionadamente, sin condiciones, con nobleza. Sos fanático o apasionado de tu club de fútbol, ¿no? Pero a veces enceguece, no deja Bueno, pero ver. eso es otra cosa, digamos, ¿no? Me parece que la pasión, y que en la política yo creo que hay que hacer esta diferencia, digamos, ¿no? A mí no me molesta vivir en una sociedad que defienda ideas apasionadamente, que defienda ideas con convicción. Lo que sí me molesta es la intolerancia, ¿no? La intolerancia del que no poder convivir con el otro. El de que si el otro piensa distinto, lo que tenés que hacer es descalificarlo, insultarlo, ese tipo de cuestiones. Que me parece que son dos cuestiones distintas, digamos, ¿no? Una sociedad que defienda ideas con pasión, con convicción, me parece que es claramente que es razonable, que ahora una sociedad en donde no solamente tenés que es a veces lo que me parece que pasa en la política latinoamericana, que es que no solamente tenés que ganarle al otro, sino lo que tenés que hacer es terminar con el otro. Entonces me parece que ahí claramente hay un error, ¿no? Porque eso te imposibilita tener lo que yo creo que es necesario, que es tener un piso de coincidencias básicas entre la sociedad, entre la dirigencia política, es decir, bueno, en esto estamos todos de acuerdo, de aquí para arriba aparecen las diferencias, ¿no? ¿Y eso no es un poco lo que se le cuestionaba o se le sigue cuestionando mucho a Cristina Kirchner? Bueno, no creo que sea así, ¿no? Nosotros convivimos durante todo este tiempo con partidos políticos opositores fuertes. De hecho, si usted le recuerda la opinión de Cristina Fernández de Kirchner sobre el presidente Macri, cuando el presidente Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eran diferenciadoras sobre el modelo ideológico, pero respetuosas y casi conceptuosas en cuanto a la calidad de dirigente político del presidente Macri. No creo que nosotros hayamos hecho
nosotros hayamos hecho eso. Y de hecho, tomamos muchísimas decisiones con altos niveles de consenso, ¿no? Te fíjese, cuando tomamos el decreto de la asignación universal por hijo, fue aprobado casi por la totalidad de la sociedad argentina. Cuando nacionalizamos YPF, el 90% de la dirigencia política argentina estaba de acuerdo con una decisión de esas características. La ley de matrimonio igualitario fue una ley transversal a todos los partidos políticos. Así que no tengo esa mirada, ¿no? ¿La ingeniería se murió con la política? ¿La ingeniería? Sí. Pues soy ingeniero. Sí. No se murió. A mí la verdad que yo llegué a estudiar ingeniería porque me gustaban matemáticas. Me gustan las matemáticas. Y lo que me dio el ser estudiante de ingeniería y de haberme recibido ingeniero es una forma de razonamiento lógico. Una forma de razonamiento concatenado, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, esto más esto más esto menos esto me da igual a esto, que en la política trato de aplicarlo permanentemente, digamos, ¿no? En la política, en la vida, digamos, ¿no? Es como que las carreras te forman en un determinado lugar. Entonces, la ingeniería me dio fundamentalmente eso, y además con la ingeniería aprendí que con el estudio de la matemática, que ni siquiera la matemática es precisa, así que entonces Sí. todo lo demás permite mayores flexibilizaciones, ¿no? Bueno, llegamos al final. Gracias, Agustín, por No, hacerte muchas este gracias tiempo a ustedes, para conversar con nosotros. Muy amable. Nos reencontramos en un próximo programa. Hasta luego.